Hola, ¿cómo andan? Este es Orando por el Mundo. Hoy nos toca orar por Cuba. Para la gente que no sepa dónde está Cuba, les muestro, Cuba está en el Caribe, estamos acá cerquita de Puerto Rico, ya estuvimos orando, de hecho, en otra oportunidad por otro país que estaba cerca, que era Colombia, que también estábamos diciendo como que era el Caribe y todo lo demás. Bueno, más que nada, les quiero mencionar la situación actual de Cuba. Últimamente tienen muchas personas que están ingresando como turistas. Mencionan que hay muchas leyes restrictivas que están ocurriendo en Estados Unidos, que hace que muchos de Estados Unidos quieran ir a La Habana, sobre todo a La Habana, para hacer las cosas que en su país no pueden. Eso es al menos lo que transmiten. Por otro lado, por lo visto, Cuba está siendo mucho más abierta de lo que fue en otros años, porque hay gente que por el momento puede salir haciendo los papeles legales y demás, pero es realmente todavía muy burocrático y hay muchas cosas que tienen que hacer para poder salir. El versículo que hoy tenemos para poder mencionar, porque estamos acá, está en Ezequiel el capítulo 22, versículo 30-31, que dice de la siguiente forma: Yo he buscado entre ellos a alguien que los defienda, alguien que se ponga entre ellos y yo, y que los proteja como una muralla, alguien que ruegue por ellos para que no los destruye, pero no lo he encontrado, no encontré a nadie. Por eso voy a descargar sobre ellos mi enojo, voy a consumirlos por completo con fuego de mi ira. Me las pagarán por todo el mal que han hecho. Les juro, así será. Esto es ni más ni menos que el enojo de Dios cuando nosotros estamos haciendo la nuestra, ¿sí? Y sobre todo, porque no hay nadie que interceda. Ustedes saben que la oración es una de las herramientas más grandes que Dios nos dio. No es la última, es la que deberíamos usar en primer lugar y en todo momento. Nunca menosprecien el valor y la eficacia de la oración. La oración nos permite a nosotros, primero, conectarnos con Dios. Segundo, nos permite poder ver qué es lo que Dios quiere para nosotros y para incluso nuestro país, nuestra nación. Nos puede dar incluso revelación de otros lugares como Cuba, como otros lugares, que nos dé por misión. Y por otro lado, por medio de la oración, nosotros intercedemos de forma real para que un lugar no sea destruido. Ustedes están escuchando esto. Miren el enorme poder que tenemos con el simple hecho de orar. Hablando un poquito de esto, piensen en, por ejemplo, estás en la prisión y podés orar, o sea que podés tener todo este enorme potencial para poder ser de bendición. Podés estar en un hospital y podés orar, podés lograr ser de enorme bendición para otros. Lo mismo si estás en tu casa, si estás en la calle, si estás en tu trabajo, en tu lugar de estudio. Si tenés tan solo un tiempito para orar, orá. Intercede por otros, habla por tu familia, habla por tu vida. Decile a Dios cuánto lo amás y cómo amás a otros mediante tu oración. Hoy puntualmente estamos por Cuba. Vamos a mencionar un poco de inglés porque en Cuba no solo se habla español, se habla también inglés. I have worked for someone among the to defend them, someone to stand between them and me and protect them like a wall, someone to pray to me for them so that I don't destroy them. But I haven't found anyone. That's why I'm going to vent my anger on them. And and I am going to consume them completely with the fire of my anger. They will pay me for all
the bill they have done. I were to you that it will be so. Bueno, para los que sepan inglés, esto es un poquito de lo que menciona exactamente lo mismo Ezequiel capítulo 22, versículo 30. A continuación, les voy a decir cosas sumamente básicas que deberían saber si son misioneros en el lugar y sobre todo para poder interceder por este lugar. Cuba tiene una bandera. La bandera ya de por sí nos puede dar mucha información sobre la situación religiosa y espiritual que tiene Cuba. Como ustedes saben, por ejemplo, estuvimos viendo la bandera de China. Fue uno de los países que estuvimos viendo antes. Ahora miren cómo es esta bandera. Tiene una estrella en un fondo rojo con unas rayas blancas y azules. Veamos un poco más de qué trata esto. Fue creada en 1850. Tiene una estrella solitaria, como vemos. La bandera consta de 3 franjas azules que representan a los departamentos en los que se divide la isla por aquel entonces, o sea, en esa fecha de 1850, y también había 2 franjas blancas, simbolizando la fuerza del ideal independentista, y un triángulo rojo que simboliza la igualdad, la libertad y la fraternidad, en cuyo centro se ubica una estrella solitaria de 5 puntas como símbolo de la absoluta libertad entre los demás pueblos. Quiero mencionar que esto, eh, no sé ustedes qué piensan, pero para mí que hay algo mucho más profundo que lo que estamos encontrando como una base. Podemos hablar, por ejemplo, de la Unión Soviética, y sabemos que la Unión Soviética tenía una bandera roja y tenía como otros elementos. Las estrellas de 5 puntas comúnmente, al menos en el ámbito espiritual, no son buenas, no son de Dios. Las estrellas de 6 puntas, sin embargo, sí. Tiene un simbolismo totalmente diferente. Una punta hace mucha la diferencia. En fin, Cuba es un lugar hermoso. Es un lugar, o sea, si vas a las calles, ves pura belleza, ves gente hermosa, la música que suena a todo volumen, pero si nos adentramos hay todo un contexto por el cual podemos estar orando y se necesita. El tema del idioma. El idioma en sí que se habla es el español. ¿Cómo se le dice a alguien nacido en el lugar? Cubano, cubana. Su forma de gobierno es una república socialista, unitaria, marxista, leninista, unipartidista. ¿A qué se refiere todo esto? Cuando dicen unipartidista, significa que solo hay un partido. O sea que cuando eligen un presidente, ¿de qué partido va a ser? Del único partido, lógicamente. Entonces, toda persona que quiera ambicionar el gobierno, que quiera ambicionar el estar como presidente, tiene que saber que va a tener que estar dentro de ese único partido que hay, que tiene una sola mirada. Eso también es interesante. El presidente actual se llama Miguel Díaz-Canel. Podemos ver un poquito eso para ver quién es, ver su imagen. Y por otro lado, el vicepresidente es el Salvador Valdés Maza. El primer ministro es Manuel Marrero Cruz. Una de las cosas interesantes cuando yo me puse a investigar sobre Cuba, La Habana, tiene que ver con Fidel Castro. Ustedes tienen que saber que Fidel Castro fue una persona muy amada y muy odiada por los mismos cubanos, sin poder decir eh, nada en contra de Fidel Castro. Este es el actual presidente de Cuba. Bien, dentro de poco también vamos a estar haciendo el orando por Argentina. Hoy nos toca Federación. Para los que les gustaría ver un poco ese ámbito también, les invito a estar orando por Argentina. Otro de los temas importantes a poder ver en cuanto a Cuba es el tema de la superficie. Tiene 109.884 kilómetros cuadrados y la cantidad de habitantes son 10.985.974 habitantes aproximadamente. Y la moneda que se usa es el peso cubano y el peso del dólar, ¿sí? ¿Cuál es el tema con esto?
Lamentablemente se está viendo en todos los países que las monedas están siendo cada vez más devaluadas y el único peso que permanece estable y que incluso pareciera que creciera dentro de nuestros países es el dólar. Lamentablemente, para todos los países que vemos estas circunstancias, nos ponen en una situación de, no sé si diría de necesidad, pero sí nos ponen en un espacio de inferioridad en cuanto a Estados Unidos. Quiero que sepan que esto de las monedas tiene que ver con el gobierno que rige en el lugar. El gobierno tiene medidas para poder hacer que su moneda crezca o se devalúe. Y muchas veces no es fácil la solución, no es muy fácil tomar una decisión justamente porque a veces favorece a unos y otras veces perjudica a otros. Me gustaría orar sobre todo por este presidente que tienen para que él pueda conocer de Dios, que no sé realmente a ciencia cierta si conoce a Dios. Estaría bueno poder tener como ese panorama. Por otro lado, el tema de eh, hablar un poco sobre lo que es el ámbito de Cuba. Cuba fue un lugar que fue colonizado, pero antes de que llegaran todos ellos había gente acá, o sea, había pueblo originario de Cuba. Es interesante que después cuando vinieron las invasiones vinieron con gente esclava, gente que era de raza negra o de piel negra, como quieran decir. Me siento tan mal cuando digo raza, como que no me parece bien porque comúnmente lo aplicamos para otra cosa, ¿no? Bueno, en fin, la cuestión es que personas de piel negra llegaron al lugar con situaciones que no eran muy favorables para ellos, lamentablemente, y después de un tiempo se independizan, logran tener su libertad, su independencia de toda colonia que haya llegado a Cuba. Eso es importante saberlo. En la historia, justamente puede pasar que la gente tenga un cierto odio a ciertos gobiernos que sean comúnmente rebeldes por estas cuestiones, por las cuestiones del pasado, decir que las personas que entran al gobierno solo buscan su propio beneficio y el de su gente y no la gente del pueblo. Esto es lamentable y se vive mucho en los países. Por otro lado, el tema de las simbologías de lo que puede llegar a ver en el lugar. El tocororo es una ave nacional de Cuba y es uno de los símbolos que representa el lugar. Queremos ver al tocororo, veámoslo. Esto es un tocororo. Esta ave es típica de Cuba y es representativa del lugar. Miren qué hermoso sus alas cuando se abra a volar. Es realmente muy particular, miren, qué lindo. Bueno, después otra de las cosas interesantes que podríamos ver es el tema de la bandera, como habíamos visto, y el escudo. También, que tiene como símbolo a la palma real. Vamos a ver un poco el tema de la palma real. Vendré a hacer esto. ¿Será lo mismo palma real? No. Creo que no me tomó la palabra. A ver, no me tomó la palabra. Palma real. Palma real, veamos las imágenes. Me aparece cualquier cosa. Vamos a ver si lo podemos sacar. Esto. Esto es muy típico de Cuba. ¿Qué es lo que tiene de bueno que yo vi? Cuba justamente era esto, el paisaje de las palmeras, como que es otro ambiente muy, muy lindo y sobre todo hace mucho calor. Así que eso también, si es que van al lugar y no les gusta el calor, lamentablemente vayan fijándose que no es su lugar, vean qué lugar pueden ir. Por otro lado, el tema de la organización del lugar es así. Tienen, igual que otros países, como pequeñas subdivisiones. Las divisiones de Cuba son estas. Y los diferentes lugares que podemos llegar a encontrar es Pinar del Río, Artemisa, La Habana, Mayabeque, Matanzas, Cienfuegos, Villa Clara, Santi Espíritus,
Ciego de Ávila, Camagüey, Las Tunas, Grama, Holguín, Santiago de Cuba, Guantánamo. Ah, miren, Guantánamo, me suena a Guantanamera. Capaz que tiene que ver con eso, ¿no? ¿Quién es del lugar? Después, el municipio especial de la Isla de la Juventud, que es el uno. Bien. Cosas a decir del lugar. El lugar tienen que saber que es un lugar de mucha cultura, tienen muchas cuestiones espirituales. Hay espiritistas, hay gente que habla con los muertos en este lugar. Hay mucho de las religiones de África que tiene también que ver con esto de maldecir, con esto de hacer magia negra. Hay cuestiones de esas. Sin embargo, también hay cuestiones de creencias. Ahora vamos a ver el tema de lo que es la religión en el lugar. Llama la atención que el 25% de su población no adhiere a ninguna fe. Hasta la victoria para siempre le pusieron. El Che Guevara también es un personaje muy idolatrado. Tal vez yo pienso que el personaje de Che Guevara fue muy exaltado, más allá de lo que realmente fue. Y fue un discurso muy usado para quienes tienen fines claros, ¿no? Obviamente, si hay algo que inspira a ser mejores, buenísimo, ¿no? Eh, pero bueno, hay que también saber que de pronto la persona no era tan como la marcaban. Tal vez otro momento podemos darnos para hablar del tema y poder investigar más, ¿no? Está buenísimo los lugares que tienen para visitar. Miren esto, qué hermoso. Las escalinatas, el paisaje en sí es muy bello. Siempre te vas a ir con una botella de agua congelada, por favor, porque el calor no es broma y los lugares no siempre tienen aire acondicionado. Eso también tienen que saber. En Cuba es como si estuvieran en una época atrasada, pero tiene algo lindo eso de que no haya cambios. No sé si a ustedes les pasa, pero pareciera como, sí, como los 70 o por ahí por los autos. Fíjense, los autos están como la primera vez que soltaron las tandas de autos desde Estados Unidos, son esos modelos de antes. Y realmente los que arreglan los autos son muy, muy buenos en lo que hacen, que pueden reparar tantos autos de diferentes marcas que no se puede creer realmente. Es toda una ingeniería lo que hacen, porque aparte lo hacen con pocos recursos. Así que re bien. Más que nada, ¿por qué lo hacen con pocos recursos? Porque en Cuba hay muchas cuestiones que tienen que ver con un cuidado extremo de qué es lo que entra, qué es lo que sale, todo, ¿no? No es tan fácil como en otros países, ¿sí? Cuba es un lugar que todo el mundo te dice, es hermoso Cuba, amamos nuestra gente, amamos nuestro lugar, pero al mismo tiempo siempre está como el deseo de salir del país. ¿Por qué? Porque justamente hay muchas restricciones que tienen que ver con salir del país. Entonces, cuando a uno le prohíben algo, inmediatamente uno busca cómo escabullirse. Estaba escuchando, por ejemplo, la voz de una youtuber que decía por qué razones ella deseaba irse de su país, si bien ama toda la cultura, ama a la gente, ama a sus amigos y demás. Decía, no puedo crecer económicamente en este lugar. Hay veces que tenemos, por ejemplo, la falta de higiene, falta de cosas para poder ducharse, bañarse. Todo eso realmente a nosotros nos pone en un estado de vulnerabilidad y de autoestima baja por no poder tener las cosas más mínimas, decía. Después los alimentos, lo mismo. Uno trata de comprar algún alimento y de pronto el alimento está vencido y encima hay unas colas enormes para poder conseguir los víveres, las cosas esenciales para el mes. Y también como que es un bajón porque lo hacen, haya sol, haya lluvia, lo que sea, tienen que estar ahí. Así que bueno, piensen muy bien el tema este de Cuba. También cada vez que van a un país tienen que saber que hay leyes y uno no puede mandarse a un país que no conoce
sin tener siquiera una base de esas leyes. Porque estando en el lugar, sos adulto, sos mayor de edad, tenés que conocer las leyes de los lugares donde vas. No hay la excusa de no conocía, no sabía, soy de afuera. No, no existe esa excusa. Cada uno tiene que estar sumamente informado de los lugares donde uno va. Así que tómenlo en cuenta. Por otro lado, mencionarles que los lugares más hermosos que tienen son justamente en las costas. Es un lugar que es carito, sépanlo, para el turista es hermoso, pero tienen que venir con dólares. Algo que, por ejemplo, la youtuber decía, es la moneda que más uno ambiciona es el dólar, no busca el cubano, el peso cubano. Así que bueno, a considerar eso y a lograr todos los cambios que sean necesarios. Em, Cosas a decir con respecto a este tema. Hay mucho para mencionar. Lo primero, la cultura, que es un pueblo muy alegre y llama la atención porque justamente no siempre tienen todas buenas, pero la cultura de ellos es parecida a la de Brasil, en la que uno no le hace culto al dolor, sino que siempre busca escabullirse del dolor para entrar a un tiempo de bonanza. Y a veces eso solo se logra eh, dando vuelta, digamos, el panorama de lo que sea triste y empezar a pensar en positivo. Pensemos puntualmente en Dios. Dios nos ama y constantemente nos enseña cómo Él nos ama. Nos da su palabra constantemente, promesa tras promesa. Yo te amo, yo tengo planes de bien y no de mal. Nos bendice constantemente. Por eso es importante que la palabra, la Biblia, pueda llegar a todas partes en el mundo para que la gente pueda conocer de Dios. Por otro lado, también toda persona cristiana que esté en ámbitos de mundo también puede ser de gran bendición y puede ser la Biblia hablante para toda la gente. Puntualmente el tema del clima. Comúnmente la temperatura es de 24 a 34 grados. Estamos hablando de temperaturas bastante lindas. Yo diría que incluso en Cuba hace más que esto, pero bueno, acá dice esto, bueno. Por otro lado, el tema de la flora y la fauna. Bueno, ya hablamos del animalito este del ave. También tienen murciélagos, tienen reptiles. Esto es interesante saber. Las jutías. Para el tutti frutti, a ver quién sabe lo que es una jutía. Veamos un poco el animalito para conocerlo, ya que estamos. Esto es una jutía. Más de uno lo podría tomar como una rata. No es una rata, es tal vez algún familiar. Y habría que ver si es agresivo. Pero se ve tierno, se ve bonito. Se suben a los árboles. Habría que ver. Bueno, ¿qué más? El tema de la economía. En este lugar lo que producen son habanos. Tienen también el tema del azúcar, la mandioca, plátano. Son gente de comer mucha fruta. Como hay un montón de cosas que no entran porque el gobierno no las deja entrar, la gente se acostumbra a comer lo que es del lugar, tanto las verduras, las frutas. Lo que se cultiva es lo que se come. También tenemos, por ejemplo, tomates, batata. Estas cosas van a aparecer dentro de sus platillos típicos, ¿sí? Estos alimentos de Cuba, la verdad, a mí me gustan mucho. Estaba viendo, por ejemplo, ropa vieja. Así se llama uno de sus platos. Interesante para ser un plato tan rico que le digan ropa vieja. Bueno, el ropa vieja más que nada es porque es un deshilachado de carne que parece como si fuera una ropa así que se está desarmando toda y bueno, por eso imagino que debe ser el tema de la ropa vieja. La yautía
no tengo idea qué es, busquémoslo, veamos a ver qué es un poco de esto. Es esta cuestión, una especie de hortaliza, podría ser más como una mandioca, a saber, bueno, continuemos. El tema de de la economía es importante saber que justamente el Estado es muy controlador y está en absolutamente todo. No hay nada que se cultive o energía o mina o industria que esté en el lugar que no haya pasado primero por el gobierno. Incluso el turismo, todo eso es regulado por el gobierno. El tema de la religión, como habíamos mencionado, 40% de ellos es católico, o al menos eso es lo que profesan, dicen ser católicos. Hay un 5% que es evangélico, que vendría a ser en este espacio, digamos, lo que yo me considero hoy. Esto es lo que yo les decía, el 30% de la gente tiene creencias africanas, santería, y el 25% es de gente que no creen, no tiene religión. Acá hay todo un tema. Viven en armonía, pero esto habla mucho de una división grande, porque el católico tiene una diferencia enorme con la santería, aunque la santería también tiene como esto de los santos, qué sé yo, como que hay cosas ahí en el medio. El católico con el evangélico tiene cosas en común como la Biblia, y ahí podríamos decir que es más cercano un católico a un evangélico que con un santero. Y la gente sin religión es lamentable porque la gente sin religión muchas veces va en contra de la religión, entonces ahí está interesante poder ver el peligro, digamos, de que haya gente sin religión. La religión predominante dicen que es el cristianismo católico. Luego los protestantes, los evangélicos, los bautistas, los adventistas, los testigos de Jehová, metodistas y presbiterianos. Eso es como que nos engloban a todos, yo creo que en ese evangélicos. Bueno, en fin. La Iglesia Católica de Cuba fue la de mayor expansión. Hay numerosas catedrales como la Catedral de La Habana. Está interesante para ver. Por otro lado, el tema de la gastronomía. Me gustaría empezar por acá. Como le dije, está el tema de la gastronomía, la ropa vieja. La ropa vieja vendría a ser esta imagen de la cuarta. Vamos a poner acá, a ver, para que puedan verlo. Gastronomía, Cuba. Vamos a ver imágenes. Este que le estoy marcando ahora es el ropa vieja, por esta cuestión deshilachada de la carne. Va acompañada con un arroz bien sazonado y después tienen cuestiones con más arroz, acompañamientos y demás. Después también algo que es muy típico del lugar son los tostones, que tiene que ver con esto de las bananas aplastadas, fritas. Hay un acompañamiento con frijoles también, muy cotidiano, muy usado. Después tienen un montón de platillos más, pero se nos está agotando el tiempo, así que si te gusta la comida cubana, que es muy rica, la estoy viendo y es riquísima. Después también están, de hecho, sanguchitos que ellos hacen, unos sanguchitos que también tienen un gusto bastante especial, como que es diferente. Si bien uno lo ve como un sanguchito nomás, no, está lleno de sabor este sanguchito. Este de acá está muy, muy bueno. Bueno, más que nada, si te gusta también la idea de ser misionero y estar por Cuba, estaría bueno que busques algún lugar de gastronomía cubana, que te vayas acondicionando con el tema en un lugar cercano a tu casa, que vayas conociendo estos alimentos, porque son los que estarías comiendo allá. Estos son los tostones de banana o banano, que también se cocina. Bueno, ¿qué pasa si empezamos a orar? ¿Les parece bien? Vamos a empezar a orar por el lugar. Más que nada, lo que estaríamos orando es por la libertad de la gente. Por otro lado, por la salvación.
de sus habitantes. Por otro lado, la prosperidad. Ay, prosperidad. Esto también. Y por otro lado, el tema de crecimiento. Aunque con estos tres estamos bien. También el tema de salud, capaz. Todo lo que tenga que ver con la salud. Bueno, gracias Señor, te damos por este tiempo, te damos gracias por la gente cubana. Te pedimos Señor que bendigas este lugar, que bendigas a su presidente. Ayúdalo Señor a que este hombre pueda encaminarse a vos si es que está muy alejado, si está incluso en pasos al contrario de vos. Te pedimos Padre para que sepa encontrar tu voluntad, que sepa tener un corazón dispuesto a vos, papá. Te pedimos, Señor, por todo cubano que está dependiendo, Señor, justamente de este gobierno, que ellos puedan tener libertad, que puedan tener la decisión de salir, de entrar cuando quieran, que puedan ser personas que amen su país, que amen el lugar donde están y que puedan realmente tener herramientas para poder juntos construir una Cuba cada vez mejor. Te pedimos, Señor, que los ayudes para poder tener sabiduría e inteligencia, para poder desarrollar la Cuba que necesitan y que están buscando, Señor. Te damos gracias por cada persona que se une a la política para poder desarrollar el cambio a fondo. Te pedimos, Señor, que se levanten hombres y mujeres que te conozcan, Señor, dentro del gobierno, que pueda haber salvación, Señor, en el lugar, que haya un ayudamiento en el espacio, que la gente pueda conocer tu nombre, papá. Te pedimos, Señor, para que sean salvos los niños, las mujeres, los hombres, que puedan empezar a recibir en estos días tu palabra. Te pedimos también, Señor, por la salud de este lugar, si es que están pasando por enfermedades, por algún tipo de carencias que tengan que ver con falta de suministros de todo lo que tenga que ver con remedios. Te pedimos también, Señor, para que saques y que ates el enemigo que esté queriendo hacer toda mella, Señor, en el lugar, toda maldición, todo pacto que se esté armando, Señor, en este día, en contra de la gente que vive en el lugar, en contra de otras personas, Señor, porque están siendo pagados para hacer esos trabajos. Te pido, Señor, que desarmes todo eso ahora en tu bendito nombre, Jesús. Desarmamos toda artimaña del enemigo, desarmamos todo pacto que se haya hecho para que el diablo establezca ahí sus altares. Te pedimos, Señor, para que todo lo que haya sido trabajado desde la santería haya sido trabajado para poner velos en la gente y que haya endurecido los corazones de las personas hacia tu palabra, que hoy se desarmen. Te pedimos, Señor, te clamamos por cada uno de ellos con amor y con total pasión, Señor, sabiendo que vos amás a cada uno de ellos, amás cada uno de los que nació, Señor, para poder servirte, para poder proclamarte. Te pedimos, Padre, para que sea un momento en el que realmente se levanten misioneros, se levanten pastores, se levanten, Señor, apóstoles que armen iglesias en el lugar. Te pedimos, Señor, que se puedan mover con autoridad, que se puedan mover, Señor, sanando enfermos, que puedan ver, Señor, las personas del lugar, cómo vos respaldás a la gente que te sigue y que tú eres el único Dios verdadero en este mundo. En tu bendito nombre, Jesús, también te pedimos, Señor, para que libres a Cuba de todo lo que es la ideología de género que lamentablemente está en tantos lados. Que sea, Señor, sacado todo velo de mentiras, Señor, en cuanto a las cosas que se están diciendo, haciendo creer que son ciencia cuando no lo es, papá. Te pedimos, Padre, para que mucho más se puedan desarrollar estudios científicos también que avalen y que puedan dar cuenta sobre la verdad de los cuerpos y de los organismos tal cual como nacemos, Señor. En tu bendito nombre, Jesús. Amén. Te agradezco por haber estado hasta este momento, te bendigo, seguí orando por tu familia, por la gente que amas. Reconoce siempre a Dios en todos tus caminos y Él va a prosperar cada uno de esos espacios, va a haber luz en cada uno de tus caminos. Te bendigo y nos estaremos viendo en un próximo Orando por el Mundo.